Somos más información, cultura, servicio, entretención, ciudadanía y comunidad. Representamos el pensamiento independiente de los vecinos y organizaciones de nuestra localidad. Sintoniza la mejor programación de radiononguén.net en todo el Valle Nonguén, La Araucana, Ríos de Chile, Los Fresnos y Los Lirios, Las Garzas, Palomares y Longitudinal, Collao, Villa Huáscar, Puchacay, Lautaro, Los Queules y todas las zonas intermedias. Sintonízanos las 24 horas a través de nuestra señal en internet en el sitio radiononguén.net. Somos Radio Nonguén, más radio para todos. Bien, amigos y vecinos de Nonguén, de Concepción, y para todos nuestros auditores, muy buenas tardes. Hoy miércoles 12 de agosto, estamos ya en una nueva edición y como todos los miércoles pasadito a las 19 horas, esto es Primera Actualidad a través de Radio Nonguén y todas sus plataformas. Les recuerdo a nuestros muy estimados auditores que estamos en vivo a través de nuestra señal FM en el sitio Radio Nonguén, en FM, en nuestra señal, ¿cierto? En todo el sector de Collao, en el 107.9 y por supuesto, y a lo que iba, a través de la web, en nuestro sitio de internet radiononguén.net, por supuesto en la aplicación, y también salimos en vivo por audio e imagen a través de nuestro muro de Facebook. Nos pueden buscar como Radio Nonguén y ahí estamos en directo a través de Facebook Live. Y nos acompañan, ¿cierto?, el día de hoy, como todos los miércoles, nuestros amigos de la radio, por supuesto, colegas y analistas en esta oportunidad, Jorge Pozo y Julio Muñoz. Gracias a ambos por participar el día de hoy. Y por supuesto, bienvenidos a compartir otro miércoles con nuestros auditores la actualidad, ¿cierto?, y la visión crítica de la actualidad de nuestro muy querido país. Jorge y Julio. Hola Mauricio, hola Julio, buenas tardes a todos los que nos escuchan y los que nos están viendo. La idea es, como lo dijo Mauricio, ¿no es cierto?, comentar todo los hechos relevantes que tenemos durante esta semana y que no son pocos en realidad. Por ende, creo que tenemos un programa bastante variado y vamos a comentar bastantes cosas interesantes para todos nosotros. Julio. Micrófono, Julio. Buenas tardes, Mauricio, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos los auditores de Radio Nonguén. Bien, estamos preparados para un interesante programa, a ver si dentro de esta hora podemos hacer un análisis crítico de las últimas grandes noticias que afectan a nuestro país en el ámbito sociopolítico. Perfecto. Le recordamos a nuestros auditores, por supuesto, que desde ya pueden interactuar con nosotros en nuestro muro de Facebook. También está habilitada nuestra cuenta de Twitter, @Radio Nonguén, donde ahí pueden hacernos llegar sus consultas e inquietudes, a diferencia de los miércoles anteriores, ¿cierto? Hoy día no tenemos hasta este minuto invitado al programa. Ahí vamos a ver si tenemos la esperanza que en unos minutitos más llegue la persona a quien haríamos. No, definitivamente me confirman por interno de que no vamos a poder contar ahí con altos funcionarios de nuestra zona, pero tenemos mucho tema para desmenuzar hoy día en este programa. Ha sido una semana no menor, estamos ya a poquito de más de 70 días del próximo proceso, apertura del proceso constituyente a través de del primer plebiscito, este plebiscito de entrada que se ha denominado, ¿cierto?, que donde el ciudadano va a poder expresar en una primera instancia si quiere nueva constitución o no. A partir de eso viene una serie de procesos y eso no está ajeno a la discusión porque aquí nos vemos enfrentados a tres situaciones. La primera, ¿cierto?, que la actual contingencia sanitaria,
donde hay una incertidumbre respecto de que cómo van a estar las condiciones de salud de la población a esa fecha. Si bien la estadística, ¿cierto?, está un poco controlada desde el punto de vista de que los números no han tenido grandes variaciones. Hoy día hubieron 1.500 casos activos nuevos o pesquisados, pero por otra parte, y como les indicaba ya un poquito más de 70 días del próximo 25 de octubre, hay una serie de incertidumbres respecto de las comunas, ¿cierto?, donde podrían todavía estar afectadas a algún tipo de restricción sanitaria. Por lo tanto, vienen estos cuestionamientos de cómo va a interactuar y cómo se va a desplazar y finalmente cómo va a ejercer su derecho a sufragio la ciudadanía. Ahí tenemos una primera situación. La segunda, respecto a que no hay mucha claridad y no hay mucho movimiento desde el punto de vista político y de la actividad política ciudadana, un poco para vislumbrarle a la comunidad que va a votar cuáles son sus opciones y los por qué. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo un poco se ha salido de debate, ¿cierto?, producto de la pandemia, entre otras cosas, ¿cierto?, un poco el instruir, comentar y analizar los porqués de este plebiscito. Bueno, y lo tercero, que hemos tenido esta semana algunas propuestas, entre ellas un poco la más desconcertante de uno de los partidos principales de derecha, donde propone que derechamente el proceso constituyente cambie de tal manera que solo los representantes, los legisladores, ¿cierto?, en este caso los diputados, participen y discutan el próximo proyecto constituyente, y ahí volvemos un poco a nuestro juicio, ¿cierto? Al menos creo que compartimos esa visión respecto de lo que pide la gente, que es un poco participación. Entonces ahí volvemos rotundamente atrás y ahí ya no tiene mayor sentido un proceso participativo. Julio, Jorge. Sí, antes de darle la palabra a Jorge, claro, esta semana ha sido súper interesante. Hemos tenido algunos conflictos que se han dado también en el ámbito de gobierno con el Poder Judicial. En el caso, por ejemplo, de Ámbar Cornejo, respecto de expresiones de populismo penal, ¿cierto? Inmediatamente el tema se banaliza, temas tan trascendentales como la pena de muerte, por ejemplo, y también ya se veía por un lado las posibles acusaciones constitucionales contra unos jueces, sin saber en definitiva el contexto de todo esto y el trasfondo jurídico que existe al respecto. Bueno, esto ha llevado a que la subsecretaria de la Niñez, la señora Baum, haya tenido que pedir disculpas a la Asociación de Magistrados y ha tenido réplica de parte de la Corte Suprema, por eso. ¿Ya? Eso genera hay una situación importante. Lo otro que es importante, el tema mapuche y los ultimátum que han existido desde el movimiento, desde los camioneros, que hace 2 días atrás decían un camión quemado más y nosotros actuamos solos, o sea, fuera de todo el Estado de Derecho, una amenaza no es solamente al gobierno, sino una amenaza a todo el país, ¿ya? De generar autotutela, o sea, justicia por su propia mano. Eso es muy peligroso para el Estado de Derecho chileno. Y el otro tema que tú planteabas, que tiene que ver con que nosotros ya lo habíamos dicho, había que tener mucho cuidado con el cambio de gabinete, porque este cambio de gabinete es muy duro. Este cambio de gabinete está dado para romper la imparcialidad de parte que debe haber en el gobierno respecto al próximo plebiscito sobre aprobar o rechazar para una nueva constitución. Entonces nosotros ya vemos cómo este gobierno no toma decisiones drásticas. Por ejemplo, en el caso de los diputados de la UDI que han presentado este proyecto, que es muy peligroso porque en el fondo no es más que expresión nuevamente de tratar de atacar las mayorías, ¿ya? Y en definitiva burlar un poco las decisiones del pueblo y que sigan estando las situaciones como existen actualmente, se perdure la lógica de la Constitución del 80. O sea, las cosas se hacen entre 4 paredes, entre determinadas élites políticas. Y esto es muy peligroso. Pero de todas formas yo creo que esto no va a prosperar porque
una iniciativa como esa requiere 2/3 de los diputados y senadores de ejercicio en el Congreso. Pero el tema ya está planteado y ya vemos cómo empiezan a surgir pequeños obstáculos ya que dañan la imparcialidad o que dañan el pacto que se había hecho el 15 de noviembre del 2019 y que en definitiva van afectando y nos van haciendo el camino un poco más difícil para quienes estamos por una prueba, para una nueva constitución. Eso, Jorge. Sí. A ver, aparentemente ha habido un intento asociado a la pandemia de disminuir los efectos del levantamiento de octubre pasado. Y la verdad es que se está apelando a una cantidad de triquiñuelas, medias verdades, falsedades, derechamente, ¿no es cierto?, con el objeto de hacer un poco más nebuloso el tema del proceso constituyente. Entonces, como que la pandemia, el olvido, verdades a medias, hacen que se enturbie en forma absoluta este proceso. Pero lo concreto es una sola cosa. El poder radica en el pueblo, y es el pueblo quien tiene que darse la estructura de sociedad que pretende tener para tener una vida digna. Por ende, somos todos nosotros los que tenemos la determinación en nuestra mano de el decidir si pretendemos hacerlo de una forma, de otra forma, en qué camino queremos hacerlo, y para eso tenemos que mantenernos informados, tenemos que no aceptar esta cantidad de cantos de sirena, ni cuentos extraños, ni ahorros de dinero que aparecieron ahora, porque una de las cosas por las cuales la UDI, ¿no es cierto?, está proponiendo el tema de que se traspase todo esto a un Congreso Constituyente, lo asocia a un ahorro de dinero por parte del Estado, ¿no es cierto?, ahorro que podría ser utilizado para paliar la pandemia. La verdad es que es una forma bastante engañosa, en realidad, de pretender hegemonizar, ¿no es cierto?, su forma de pensar, es decir, que su forma de pensar sea la que prevalezca por sobre las demás. Y eso no es así. Chile, en una forma mayoritaria, dijo desde octubre hacia adelante que necesitaba un nuevo trato social. Y eso es lo que tenemos que preservar en este minuto. Ojo con el tema, tenemos que cuidar la defensa y generar una gran defensa de los postulados de un proceso constituyente con el 100% de los constituyentes elegidos para ello. Es la única forma en la cual lo que hemos planteado de necesidad de una nueva relación social entre nosotros al interior del país, una relación social en donde el ser humano esté puesto en el centro de ella y no en la periferia, no afuera como está en este minuto, sea la que nos gobierne en el futuro. La única forma que tenemos de hacerlo es teniendo claridad respecto a que somos nosotros, todos ustedes, nosotros los que estamos aquí en la radio, los que nos están escuchando, el vecino, toda la ciudadanía es la que tiene el poder para generar este desarrollo. Nadie nos puede robar el poder. No puede venir un partido político de ningún signo a robarnos el poder. El poder constituyente es nuestro y eso tenemos que hacerlo valer. Y tenemos que preocuparnos porque, como dijo Mauricio hace unos instantes atrás, nos quedan un poco más de 2 meses solamente. Y si ustedes se fijan, en poco más de 2 meses, en este minuto no hay nada. No hay absolutamente nada. Ni siquiera el CERVEL tiene la capacidad para disponer del dinero para hacer el plebiscito. Ojo, los recursos económicos para llevar adelante el plebiscito, que tiene que ser comandado por el CERVEL, no están. El gobierno aún no define
la forma de financiamiento. Por ende, tenemos que tener cuidado en este tema, tenemos que estar muy atentos, toda vez que no sería extraño, dado que la historia de nuestro país, lamentablemente la historia de nuestro país dice que cada vez que el pueblo ha intentado generar un proceso constituyente para darse las relaciones sociales que lo satisfagan a él, ha habido un grupo de poder que siempre se ha opuesto a eso, que se ha robado las formas y ha impuesto finalmente su forma de verlo y su, ¿no es cierto?, conveniencia en este tipo de procesos. Por ende, tengamos cuidado, estemos atentos, participemos, conversemos con nuestros vecinos, participemos en las juntas de vecinos, veamos lo que se está diciendo en las redes sociales, mantengamos el tema, pero mantengámonos en alerta, toda vez que esto se nos puede complicar y podemos terminar en algo que nosotros no tengamos injerencia final respecto al tema y seamos meros espectadores de esta clase política o la clase de dinero de Chile, ¿no es cierto?, ejecutando por cuarta vez sería, ¿no es cierto?, un proceso constituyente en el cual todos nosotros quedamos fuera de él. Jorge, para que no participemos de esto, no lo dejemos de lado, no pensemos que esto pasó, no pensemos que la pandemia, no pensemos ese tipo de cosas. Las necesidades están y la pandemia nos ha demostrado, pero con creces, que tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos. Julio. Disculpa, Mauricio, para un poco reforzar lo que dice Jorge, que es muy importante, que la gente entienda que en definitiva una constitución es la expresión de la unidad de un pueblo. ¿Ya? Eso es fundamental, de la unidad política de un pueblo, de lo que un pueblo ha sido, es y pretende ser. ¿Ya? Después viene el ámbito jurídico, después viene toda esa estructura jurídica que le da ese amparo necesario. Pero eso es muy importante. Y por eso que tiene sentido cuando usted entiende que una constitución es la expresión de esa unidad política de un pueblo, tiene sentido que nosotros votemos por aprobar una constitución y en segundo lugar que esa constitución, que queremos una nueva constitución, esa constitución sea construida por todos nosotros. Por eso, por una convención constituyente elegida 100% por el pueblo y no y no designada en definitiva o que vaya a construir ese texto por un congreso, por ejemplo, constituyente. Esto es muy importante. Y lo otro que, reforzando lo que decía Jorge, que es muy importante mantenerse informado permanentemente, porque van a haber muchos ataques de fake news, noticias falsas, y nosotros ya lo vivimos en el proceso anterior. Así llegó a gobernar Trump, así llegó a gobernar Bolsonaro, y no olvidemos que aquí hubo una frase súper importante, el Chilezuela, que llevó a gobernar, llevó a la moneda por segunda vez al presidente Sebastián Piñera, que hoy día está absolutamente desaparecido. Eso es muy importante, por lo tanto, tenemos un compromiso como ciudadanos ya de informarnos por qué es una constitución, por qué es importante aprobar, por qué es importante que la próxima constitución sea construida por una convención constituyente elegida 100% por el pueblo y en definitiva la trascendencia que tiene para el proyecto de Chile futuro. ¿Ya? Un país que sea más democrático, participativo, inclusivo. Eso es fundamental, porque esas son las cosas que nosotros hemos visto, como dice Jorge, hoy día con la pandemia. Hemos visto cómo priman lógicas individualistas. ¿Ya? Hemos visto cómo se han multiplicado las expresiones de vulnerabilidad y sin embargo no tenemos quien vaya en rescate de ello, porque aquí prima aspectos económicos por sobre aspectos solidarios. Eso es importante tenerlo presente. Mauricio. Hay que señalar de que, a ver, por cierto, el estallido social, que da un poco origen a muchas de las cosas, porque en el fondo son sentimientos que de alguna manera están dormidos, pero que en gran parte de la población ya estaba la inquietud, ¿cierto?, respecto de qué es lo que es justo o injusto, igual y desigual en la sociedad, a raíz de muchas cosas, en el fondo, de la cual se ha visto enfrentada la ciudadanía durante la primera década del siglo XXI, qué sé yo,
que es que en el fondo las cosas no alcanzan para todo, y las cosas que alcanzan muchas veces para uno son producto de un montón de situaciones, básicamente deuda y contraer deuda, y a muy largo plazo. Entonces en el fondo uno ve una imagen respecto de que todos los logros que muchas veces el ciudadano, la familia, la clase media tiene, es producto, por supuesto, de un esfuerzo, pero también un esfuerzo asociado a cuánto depende del sistema. El sistema en el fondo no te echa una mano o te empuja o te ayuda o te facilita las cosas, por el contrario, te hace que tú dependas de él a través de una deuda de largo plazo, de una hipoteca, etcétera. Entonces, producto de eso hay un montón de cositas que dan origen a las desigualdades sociales, que se produce este estallido social donde de alguna manera la ciudadanía comienza, y eso es importante señalarlo y no perder esa memoria, la ciudadanía empieza a razonar las cosas que pasan a su alrededor. Lo que comentamos muchas veces el año pasado, o sea, el carrete, el partido de fútbol, el almuerzo familiar pasó de conversar de la novela, pasó de conversar del reality a conversar temas sociales, a la contingencia, a conversar los por qué hay que pagar educación, salud, si las cosas son buenas o malas, y por qué algunos tienen mucho y otros tienen muy poco, y otros tienen que estar en una constante deuda para poder de alguna manera tener un estado y un estándar de vida aceptable. Entonces, no olvidar, ciudadanos, ¿cierto?, de que el estallido social, independiente de las cosas que podamos darle otro análisis respecto de la destrucción de bienes públicos, rayados, un montón de cosas que estamos totalmente abiertos a analizarlo, que también tienen su fondo de todas maneras, pero en sí el estallido social obedece y da paso a que la gente comience a razonar cosas de cómo funciona el país. Y en ese razonar de cómo funciona el país, evidentemente, como en muchos aspectos de la vida, uno empieza a hacer comparaciones. Y esas comparaciones se hicieron también en virtud de cómo funcionan, por ejemplo, los países que tienen mejor desarrollo que el nuestro. Y al hacer esas comparaciones, porque hay países que tienen mejor espalda para solventar crisis, porque hay países que tienen mejor salud, mejor educación, mejor estándar de vida a la larga, uno empieza ahí a sumar y a restar cosas, y la raya para la suma, ¿cierto?, es que efectivamente han tenido mejores procesos democráticos. Es decir, la ciudadanía se ha hecho parte directa e indirectamente de la toma de decisiones. La ciudadanía se hace fiscalizadora de los procesos, ¿cierto?, y finalmente se hace fiscalizador de cómo funciona y se administra el Estado. Y ahí es donde nace, ¿cierto?, el germen, y se retoma un proceso que se había iniciado varios años atrás, ¿cierto?, en el gobierno de Bachelet II, se retoma y nace con mejor potencia, ¿cierto?, la idea de definitivamente hacer un cambio a la Constitución que nazca en el seno de la participación ciudadana. Entonces aquí el llamado que hacemos un poco es justamente a no olvidar de dónde nace esta historia, de dónde parte de un descontento social. No parte porque a un político o a alguien se le ocurrió y hagamos una asamblea constituyente porque es choro, no. Esto parte producto de un descontento ciudadano respecto de cómo funcionan las cosas, que se ve plasmado en la práctica en el estallido social del 18 de octubre pasado. Y es ahí, disculpe, con esto termino, y es ahí donde hay que situarse de nuevo. Varios meses atrás, lamentablemente sufrimos una pandemia, ¿cierto?, que ha sido de carácter mundial, que de aquí a octubre debería estar mejor controlada, producto de la estacionalidad, ¿cierto? Viene el clima mejor, ¿cierto? Y ahí se producen algunas cositas, algunas variables que van un poco a favor de que la gente pueda hacerse partícipe y este proceso se pueda llevar a cabo. Y no olvidar de que el Estado es de todos nosotros. El Estado es esta cosa tangible e intangible que hace que nosotros podamos desenvolvernos, usar calles, usar la infraestructura pública, usar los beneficios sociales, ¿cierto?, etcétera. Y ese Estado es administrado por un gobierno de turno. Y ese gobierno de turno, por mandato incluso de la actual Constitución, tiene que hacer y llevar a cabo la voluntad soberana, que se llama, que ahí Julio lo puede explicar después, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando Jorge indica de que el gobierno aún no ha previsto, ¿cierto?, cómo financiarlo, las atribuciones del CEPEL, etcétera, significa que tampoco están llevando en esta cosa tan estricta, ¿cierto?, que es en el fondo financiar mecanismos, porque para eso está el gobierno que administra el Estado de forma temporal,
no está cumpliendo con la Constitución, no está cumpliendo con el mandato popular, ¿cierto?, que se le entregó a través del voto, que es la buena administración de los recursos públicos. Sí, mira, qué importante lo que tú has señalado. Yo creo que sobre recordar este proceso, Jorge tiene mucha información sobre eso y también por el ámbito económico, que puede complementar lo que yo voy a decir. Pero qué importante lo que tú has dicho sobre recordar de por qué estamos en esta situación, en un proceso constituyente, considerando de que hoy día nos bombardean señalando de que es necesario cambiar una constitución si en definitiva se puede avanzar a través de reformas. Fíjate, porque va pasando los tiempos y van cambiando los discursos y se va olvidando, por ejemplo, ese gran acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una constitución que ha sido criticada por su legitimidad desde sus inicios, desde su génesis, ¿ya? Pero era difícil cuestionarla en tiempos de dictadura. El problema fue, y ese es el gran éxito del gran ideólogo de Jaime Guzmán y particularmente Pinochet, ¿ya?, de que esta constitución ya sobrevive 30 años en democracia, y eso es lo más vergonzoso, ¿ya? Y se adecúa a ciertos gobiernos, particularmente los gobiernos de la Concertación. Entonces, un poco liberado por esta situación, Bachelet II, en su programa, ya con la nueva mayoría, liberada de la lógica de la Concertación, ya conformista de la Concertación, ya y teniendo muy presente el movimiento de los pingüinos del 2007, el movimiento de los universitarios del 2011, el surgimiento de nuevos movimientos sociales como No Más AFP, etcétera, ya también consciente de hechos que no podían dejarse pasar, los grandes hechos de corrupción que nosotros hemos visto en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, etcétera. Se promueve un proceso constituyente, una nueva institucionalidad que nos represente a todos. Y esto es súper importante porque hoy día este gobierno, que es como tú bien lo has dicho, es un detentador temporal del poder político, está defendiendo como gato de espalda el sistema neoliberal que está en esta Constitución. Claro, ¿y de qué forma? Claro, en la lógica donde no hay solidaridad, sino que prima el ámbito subsidiario. Esto es muy importante señalarlo. Esta es una Constitución de carácter liberal y liberal económica, ¿ya? Entonces, donde los derechos sociales son secundarios y terciarios, no importan. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Por lo tanto, es importante quién está en el segundo piso. Cuando se dice en broma, ¿quién gobierna el segundo piso? ¿Quién está en el gobierno del segundo piso? Bueno, hay un señor experto en economía que está defendiendo un sistema que le ha beneficiado por décadas. Entonces, esta época de pandemia nos ha hecho pensar, y eso lo conversaba Jorge también, nos ha hecho pensar, en definitiva, a ver, ¿para qué tanta disciplina fiscal? ¿Para qué tanto respeto por los tributos? ¿Para qué apretarse tanto el cinturón, ya como ciudadano? Apretarse el cuello, aguantar la respiración, ya, para tener un gran pozo para las grandes necesidades. Sin embargo, cuando tenemos las grandes necesidades, los dineros ya no están. Los dineros se esconden y además, en vez de que te beneficien a ti cuando lo necesitas, te ponen un crédito. O sea, te piden y eso es lo más lógico, lo ilógico. Si el 10% es una mala política, pero es en definitiva que nosotros tuvimos que ir a decirle a ellos, oiga, déjenos sacar al menos de nuestro dinero, de nuestro pozo, ya, asumiendo las consecuencias que nuestra pensión puede dañarse, pero de algo tenemos que salir adelante, no estamos muriendo de hambre, hay una necesidad. ¿Y cuáles son las soluciones desde el gobierno? Una lógica absolutamente economicista. Le pasamos un préstamo, ¿ya? Entonces eso es inhumano, eso es una vergüenza. Entonces, estas situaciones la ciudadanía no las puede olvidar. Por eso que es tan importante el proceso constituyente que estamos viviendo. Por eso que es tan importante una nueva constitución, porque necesitamos construirla entre todos y para que sea donde prime el principio democrático. Eso es fundamental. Jorge. Bueno, Julio acaba de decir algo que es brutal en realidad. Todo el resultado ya de la pandemia, primero, todos los años que nos apretamos el cinturón. ¿Quién? El pueblo de Chile. ¿Cómo? Porque los gastos sociales eran bajos. Simple. ¿Por qué? Porque con eso ustedes tenían
una macroeconomía, o sea, un número económico que podían presentárselo al mundo que se veía súper bien, que era, ¿no es cierto?, el gasto público, cuánto déficit de gasto público, o sea, cuánta plata le falta al Estado chileno anualmente para financiar todo su desarrollo de Estado y programa, ¿no es cierto?, respecto al Producto Interno Bruto. Y nosotros, en Chile, nos vanagloriamos. El año 2008, el déficit de gasto público en Chile era un 8% del Producto Interno Bruto. El año 2018, o sea, 10 años después, era del orden de un 28% del Producto Interno Bruto. Y uno podrá decir, eso es mucho, es poco, es súper poco. Ustedes se van a países de la OCDE con los cuales nos comparamos a cada rato y se van a encontrar con que los déficits de gasto público están del 70% para arriba y nosotros estamos en 28%. ¿Cómo lo hicimos? Apretándonos el cinturón, como dijo Julio. ¿Y cómo nos apretamos el cinturón? Bueno, con gastos sociales bajos, programas bajos, viviendas de muy baja calidad, muy pequeñas en los extramuros de la ciudad. ¿Con qué? Con carreteras concesionadas, por favor, en que uno tenía, para poder salir de aquí a Chillán tenéis que pagar, por donde te vayas tenéis que pagar, ¿ya? Bueno, ahí está el gasto público, ahí está, gasto público bajo, que los chilenos paguen, pues, que paguen para todo, ¿ya? Bueno, ¿para qué nos dijeron todos los gobiernos anteriores y este? Es que nosotros tenemos una política de responsabilidad fiscal, nos decían. ¿Por qué? Porque el día, y ahí es donde viene lo brutal que acaba de decir Julio, porque el día que tengamos problemas, nosotros vamos a tener los recursos para que Chile, el pueblo de Chile, pueda pasar ese bajón, pueda pasar esa situación sin grandes problemas. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Exactamente lo contrario. ¿Quién salió a pagar en este instante? El tema de la pandemia? El pueblo. Seguros de cesantía, fuera, al tiro, olvídense. Les pregunto a los auditores, ¿cuántas cajas de alimento han recibido en los últimos 3 o 4 meses? No sé, puede que me digan una, algunos, otros no han recibido ninguna. ¿Cuántos fondos han recibido de parte del gobierno? Escaso, en realidad súper poco. Yo escucho a todos que dicen, no sé, ahora con el bono clase media yo esperaba los 500.000 pesos, pero fui y resulta que con suerte agarro 50. Entonces cuéntenme a quién le ha llegado la ayuda en forma real. Bueno, la ayuda en forma real salió de este mal proyecto, como dice Julio, de ir a retirar el 10% de los fondos de pensiones. Nadie ha discutido que el retirar fondos de pensiones no va a hacer que en el futuro tú tengas una pensión menor, pero la única posibilidad que tenías en este minuto de tener dinero fresco era ese, porque el Estado no te lo pasa por la letra chica, hay una pila de cuestiones más, la inscripción estaba mala en el registro social de hogares, ¿a cuántas personas que nos están escuchando tienen un ingreso económico en la casa y van al registro social de hogares y aparecen con otro que es absolutamente distinto y más alto? ¿A cuántos les ha pasado eso? Díganme, por favor, ¿ya? Y que no caen dentro de las políticas actuales porque bueno, ganan más. Y ellos dicen, no, yo nunca he ganado más, porque aquí están mis papeletas de sueldo. Ya, pero bueno, no sé. Díganlo ustedes mismos, por favor. Aquí lo importante es que nosotros mismos, todos nosotros, nos miremos a nuestro alrededor y veamos la realidad en la que estamos inmersos. Seguridad social en Chile es una mugre, y esa es la verdad. La seguridad social en Chile depende del dinero que tenga la familia en la cual uno pertenece. Así de simple. Y díganme que no, y por favor miren al lado de ustedes. Educación. Solamente la calidad va a depender del dinero que tú tengas. Así de simple. Perfecto. Salud. Lo mismo. O sea, ¿tienes algún problema de salud? Bueno, si tienes dinero vas a tener, ¿no es cierto?, una atención digna y buena. Y si no, tienes que ir a ponerte a la cola y esperar. Le pregunto a los auditores, ¿alguien desafortunadamente está esperando alguna atención de especialista? No ahora, por favor, por la pandemia,
antes de esto, ¿cuánto tiempo demoraba una operación? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso es seguridad social, pues, estimado. Eso es seguridad social, o sea, educación es seguridad social. Salud es seguridad social. Ya, y ahora cuéntenme, ¿cuánto es la jubilación de aquellos de ustedes que nos están escuchando el día de hoy? Bueno, otro desastre absoluto. ¿Ya? Eso es seguridad social. ¿Y de dónde salió esa seguridad social? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto por el desarrollo político-económico que tenemos, en realidad. Y ese desarrollo político-económico que tenemos, ¿quién lo enmarca? Y aquí entramos de nuevo a la Constitución. O sea que si yo cambio la Constitución, ¿puedo cambiar el modelo? Sí. Y si cambio la Constitución hoy día, mañana tengo resultados en forma... No, porque tú tienes que cambiar el modelo, los resultados no son automáticos. Pero si tú cambias la Constitución hoy día y pasas de una Constitución en la cual se privilegia el capital por sobre lo humano y te vas a una Constitución que es exactamente al revés, que privilegia lo humano por sobre el capital, ten por seguro que las políticas que se tienen que desarrollar son distintas, pues, absolutamente distintas. Y probablemente no va a ser mañana, inmediatamente, pero se va a empezar a cambiar esta estructura societaria. Y vamos a tener mayores posibilidades nosotros, y van a tener mejores posibilidades nuestros hijos, indiscutiblemente que sí, pues. Por favor, esto no es rebuscado, no es rebuscado. Miren en torno de ustedes, y miren esta pandemia, y vean los resultados de ella. Véanlo, por favor. Aquí se ha demostrado lo peor de lo que puede hacer una sociedad en la cual el capital está por sobre lo humano. Y es cosa que lo mírense ustedes, vean sus pegas, vean la forma en que trabajaban, qué están haciendo hoy día, qué es lo que han podido hacer, cuáles son las expectativas que tienen, vean la educación de sus hijos. Sus hijos, ¿quién tiene educación hoy día en este minuto? Bueno, medianamente el que se puede conectar por internet, ya, y el que no puede conectarse por el bueno, se no tiene. Y donde la conexión es mala, bueno, estamos mal. Y donde la casa tiene 30 metros cuadrados, ¿cómo lo hago? No puedo. Ya, perfecto. Y a donde tengo un computador, 2 niños y un papá, y 2 papás que tienen que trabajar, ¿cómo lo hago? No puedo tampoco. Bueno, pero es que... ¿Y eso qué tiene que ver la Constitución? Por eso no, la Constitución tiene que ver porque es la que marca el desarrollo socio-político, económico de las sociedades. Así de simple. Y si nosotros cambiamos el foco sociopolítico económico de las sociedades, tenemos una esperanza de manejar a los seres humanos por sobre el capital. Y eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. Y eso es lo que está en juego en octubre próximo. Por ende, por favor, miren alrededor de ustedes, vean todo lo que está ocurriendo, véanse ustedes mismos y todas las carencias, toda la problemática que hemos tenido en este minuto, y ustedes van a poder responderse sin ninguna duda, por favor. Nadie les está entregando una teoría. Ustedes están mirando lo que está ocurriendo. Cuando uno ve y no le dicen las cosas y uno las ve, obviamente no puede hacerse el ciego y tiene que aceptar que tenemos complicaciones. Bueno, esas complicaciones podemos partir, por favor, partir, cambiándolas en la medida que participemos en el plebiscito. Primero participemos y segundo votemos a prueba, es decir, vamos a una constitución nueva. Y tercero votemos, ¿no es cierto?, que el 100% de las personas que escriban esa nueva constitución sean elegidas por nosotros. No esta camarilla de diputados, ¿no es cierto?, y todo el tema. Porque los diputados, ¿cómo salen, estimados? A través de los partidos políticos, obviamente. Ya, y los independientes, usted y yo, los que estamos acá, ¿cómo participamos? No podemos. Bueno, en este proceso, ¿no es cierto?, tiene que haber participación de independientes. Tenemos que tener la posibilidad, usted y yo, cualquiera de nosotros, de poder participar dentro de eso, entregar nuestra opinión. Si vamos a un congreso, ¿lo podemos hacer? No, porque en el congreso o te presentas a través del partido A, del B, del C, o de la junta del A con el B, o del B con el C. Bueno, y si yo no tengo partido, sonaste. Eso sería todo. Y resulta que en Chile, si no me equivoco, el 90% de los chilenos no pertenecemos a ningún partido político. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la fuerza del pueblo en eso?
Discúlpenme, eso no es posible, no podemos aceptarlo. Por ende, tenemos que tener el cuidado suficiente para esto. Mauricio. Mauricio, Jorge y nuestros auditores deben tener presente este tema, que es fundamental, el elemento individual que se enfrenta al elemento social, ¿ya? Que a veces algunos lo ven de forma muy compleja para que la gente no lo entienda, se confunda o no le importe en definitiva. Pero fíjate que están defendiendo un sistema, ¿ya? Que ha beneficiado a una élite durante décadas, ¿ya? Y quieren que esto se siga manteniendo en el tiempo. Fíjate, las explicaciones siempre son económicas. Ustedes, si no recuerdan, y esto viene siempre desde la bancada de la UDI, hace 2 o 3 semanas atrás, la bancada de la UDI propuso, bueno, algunos diputados, entró en conflicto también con la bancada, pero algunos diputados propusieron ya la privatización de Codelco. Fíjate, y calladito, cuidado, ya lo plantearon ahí, lo plantearon. Bajo este sistema sí pueden hacerlo perfectamente. Ahora, si tú ves el proyecto que ellos plantean para cambiar la convención constituyente por el Congreso Constituyente, es por razones económicas, es para no pagar al mismo tiempo diputado, senador y constituyente. Se ahorrarían 4.500 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, o sea, millones de pesos. Entonces, fíjate, es netamente económico, siempre es económico. Entonces, el tema acá que está en juego tiene que ver con la soberanía popular, ¿ya? El poder radica en el pueblo, pero este pueblo no puede no solamente esperar que los detentadores temporales del poder le entreguen cosas a través de leyes, a través de políticas públicas y aceptarlas. No, este pueblo tiene que estar en todo el proceso, tiene que, como origen del poder, tiene que controlar el poder, evaluar el poder y en definitiva ser detentador de lo mismo, destinatario del mismo. Entonces, eso está en juego hoy día. El elemento subsidiario por sobre que tiene que ser eliminado y tiene que elevarse en su máximo esplendor el elemento solidario, porque de esa forma solamente vamos a entender al ser humano como un fin y no como un medio. Hoy día el ser humano es un medio, ¿ya? Es un medio, y eso es una vergüenza para el tiempo que nosotros vivimos. Ahora, estaba viendo ahí, Mauricio, una pregunta de un auditor que señalaba qué hacer para que los movimientos ciudadanos puedan levantar candidatos. Es súper importante eso, porque esta Constitución también protege los partidos políticos. Ya los partidos políticos tienen una pequeña dictadura, y como dice Jorge, es cierto, ellos no reúnen ni siquiera el 10% de la ciudadanía, y sin embargo controlan al 90%. ¿Ya? Los partidos políticos nacen para estar fuera del Estado, ¿ya? Para ser un canal de los intereses, demandas y necesidades de la ciudadanía frente al Estado. Sin embargo, estos partidos políticos actúan dentro del Estado porque están en el gobierno, porque están en el Parlamento, etcétera. Por lo tanto, están fuera, están muy alejados de las grandes necesidades de nosotros. Aquí los movimientos políticos los movimientos sociales son fundamentales. Y lo hemos visto, tienen que salir desde la base, tienen que salir desde la junta de vecinos, desde los clubes deportivos, de las grandes necesidades de la ciudadanía. No nos podemos encontrar nuevamente con decisiones centralistas que a nosotros nos han afectado mucho, con decisiones centralistas donde nos dicen en un momento determinado, este es el candidato del partido político, y todos van como ovejas ya ciegamente a votar por él. Esto tiene que terminar esa lógica. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando usted, auditor, entienda que su voto vale, que su decisión vale, y que usted decida porque la mejor persona ya que usted conoce lo va a representar. Entonces, por eso nosotros tenemos instituciones que nadie reclama y que son nefastas. Fíjate, ¿quién reemplaza a Víctor Pérez? Ya en Los Ángeles y en Chillán como senador. O sea, no tiene ninguna relación con los ciudadanos, los ciudadanos de esa circunscripción, ninguna. ¿Ya? Entonces, eso es una lógica de partido político donde sus propios intereses. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de cambiar toda esta situación. Por eso que nosotros insistimos, el apruebo, estamos en un momento histórico. El pueblo puso de rodillas contra la pared
a la institucionalidad que ciegamente y bajo el amparo de la Constitución del 80 nos había tenido sometido y lo obligó a que se dieran cuenta de que esta ciudadanía estaba oprimida, estaba secuestrada y que solamente requiere ya lo que siempre ha sido de ella. ¿Ah? Que le devuelvan el poder, pero que ese poder no solamente sea para construir, sino también para generar instituciones que le permitan proyectarse a través del tiempo. Por eso que es tan importante esto. Nosotros, y para complementar lo que tú has dicho, el tema económico. El tema económico viene a resolver situaciones particulares. El tema político ya es la forma en que se resuelven los problemas colectivos, ya, y se hacen obligatorios para todos. Entonces, no es posible, y tú le has dado en el punto a temas que son fundamentales. Claro, han habido avances sociales. Sí, y la periferia son los avances sociales, ya 3.000 casas, un promedio, hacen poblaciones de 3.000 casas, 15.000 personas con pasajes que después son cerrados, sin preescolar, sin liceo, sin plaza. por decirte, sin hospitales, etcétera, que se crean pueblos sin ley. Entonces, fíjate el problema que nosotros hemos tenido. Ahora, la lógica de la privatización para mejorar socialmente ha empobrecido este país, ¿ya? Y ha generado esa distancia entre la élite y el resto de... Perdón, Mauricio, súper breve, solamente para complementar lo que planteaba Julio respecto a la consulta que hizo el auditor. Yo creo que es importante, primero, que seamos conscientes y tengamos información respecto de lo que está ocurriendo y de lo que se nos pone. Lo segundo es que hay que participar, estimado auditor, participar con el vecino, participar en la junta de vecinos, crear lo que se conoce como tejido social. Ahora usted me puede decir, claro, pero quedan muy pocos meses. Efectivamente, es muy difícil crear tejido social en 2 meses. Entonces, lo que tenemos que hacer en este minuto es presionar. ¿Presionar a quién? Presionar a los partidos políticos. Exigirle a los partidos políticos que legislen, manejen, acuerden, modo tal de que aquellos que somos independientes tengamos cabida dentro de este proceso, pero la única forma de que lo hagan es que nosotros presionemos. Si nosotros no presionamos como pueblo, no lo van a hacer, van a estar terriblemente cómodos, se van a elegir entre ellos y vamos a tener, no sé, a Pedro, Juan y Diego, los mismos que están en este minuto, los vamos a tener sentados, ¿no es cierto?, definiéndolo una nueva constitución. Y vamos a tener algunos que se han dado vuelta como 10 veces, como el Pepe Out, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo vamos a tener sentado como gran señor, ya dictando la forma en que nosotros nos vamos a relacionar en el futuro. Yo al menos no quiero que esté sentado, al menos yo no quiero. ¿Ya? No me interesa que esté ni él ni ninguno de los demás que están en este minuto. Pero la única forma que tenemos de hacerlo es presionar en este minuto, o podemos salir, pero está complicado. Bueno, empecemos a presionar programas, redes sociales. Nosotros estamos acá justamente por eso, ¿ah? Ojo, una de las ideas nuestras es esa. ¿Ya? Es entregar información, presionar, hablar, abrir conciencia, que se esté al tanto, que por último, oye, que se vote rechazo, pero que se vote rechazo sabiendo lo que se está haciendo, no porque alguien le dijo que tenía que hacerlo o porque alguien le mintió, como ha ocurrido con anticipación en otro tiempo. Mauricio. Correcto. Bueno, la pregunta del auditor en todo caso era una cosa más técnica. Él pregunta un poco qué es lo que hay que hacer para que los movimientos ciudadanos puedan levantar candidatos dentro del aparataje que se definió, ¿cierto? En el fondo él quiere saber, me da la impresión que la pregunta va por el lado de aprobarse, o sea, de ganar el apruebo. ¿Cómo lo hace para que un ciudadano que no está afiliado a un partido pueda ser constituyente? Por ahí va un poco el tema. Yo no sé si alguien tiene... Mauricio, perdona, eso es real, pero lo que ocurre es lo siguiente, que cuando negociaron en noviembre pasado, ya nunca lograron, las negociaciones posteriores que trataron de armar, digamos, esto, nunca lograron ponerse de acuerdo cómo participaban los independientes. ¿Y qué es lo que hicieron? Definieron la fecha del plebiscito y dijeron que posterior al plebiscito, si ganaba el apruebo, después tenían que juntarse de nuevo todos los partidos políticos que firmaron en noviembre pasado a ponerse de acuerdo cómo participaban en el plebiscito.
Y entonces, aquí hay dos patas. Hay una pata que se definió, que era el plebiscito, que vamos en octubre ahora. Pero si el apruebo gana como debiera ser, ¿no es cierto? Esperen, porque mañana tienen que juntarse los mismos políticos que se dieron el abrazo aquella madrugada. ¿Para qué? Para ver cómo participamos nosotros, cómo participa el auditor. Y es ahí donde yo le... Y tenemos que presionar de modo tal, ¿no es cierto?, de que se acepte que las redes formadas por independientes también tengan derecho a poner nombre en las papeletas y que se pueda votar por ellos. Pero para eso tenemos que presionar a los políticos, porque ellos son los que se van a sentar en un segundo abrazo posterior al plebiscito de octubre para tomar esa determinación que él está preguntando. Si nosotros nos quedamos sentados en la casa y no decimos nada, van a decir que son ellos los que tienen derecho a ir a la papeleta y los independientes no. Y ahí vamos a morir el auditor y todos nosotros que estamos acá. No vamos a tener voz ni voto. Por ende, esa es la forma, estimado. Esa es la forma. Primero, ganar el plebiscito en octubre. Luego, segundo, que sea con el 100% de los constituyentes elegidos. Y después de eso, en campaña en forma automática para presionar a los partidos políticos de modo tal de que se acepten listas de independientes postulando, ¿no es cierto?, con miembros al proceso constituyente. Esa es la forma. Si no en la casa, estamos sonados. Sí, Mauricio, lo que dice Jorge es correcto. Este no es el proceso constituyente que nosotros hubiésemos querido. Es el proceso constituyente que se generó luego de un pacto que se hizo que se logró a las 3:46 de la mañana del día 15 de noviembre. Si esto es así, cuando el gobierno ya estaba de rodillas, en el fondo es el Congreso el que obtiene esto. Pero las discusiones posteriores no pudieron solucionar este tema, ni tampoco los representantes, por ejemplo, si van a haber escaños reservados, por ejemplo, para la población, por ejemplo, ¿ya? O los pueblos originarios de este país. Yo insisto y quiero insistir con lo que dice Jorge, es cierto, lo que hay que lograr primero es ganar el apruebo y ganar el apruebo y luego de ganar el apruebo el que el 100% el que sea representante del pueblo. Pero lo importante de esto es ganar con una amplia mayoría para que no cuestionen la legitimidad de tanto el apruebo ni la convención. Y esa alta mayoría va a presionar a los partidos políticos que ya no pueden darle la espalda a la sociedad, que le está exigiendo representatividad, le está exigiendo que miren, que no le den la espalda a la ciudadanía, sino que vayan junto a ella en este nuevo proceso. Y eso es muy importante. Recuerden que en los últimos procesos electorales tenemos alta abstención electoral. Este es un proceso histórico muy importante. Por lo tanto, no podemos permitir que en el futuro no cuestionen su legitimidad, como algunos, por eso que algunos pretendían de que el proceso se hiciera sí o sí en abril, en plena pandemia, ¿ya? Porque iban a tener pretexto perfecto para cuestionar la legitimidad. Por eso que es tan importante asistir, invitar a todas nuestras redes familiares, de amistades, ¿ya?, a votar por el apruebo y en definitiva por una convención constituyente 100% elegida por el pueblo. Saludamos a Ángel, Carlos, Daniel, entre otros auditores que han interactuado con nosotros en nuestro muro de Facebook. Saludos para las activistas sociales ahí por ahí también. Así que las personas y los auditores, ¿cierto?, están en sintonía de Primera Actualidad el día de hoy, miércoles, donde estamos un poco conversando respecto del próximo apertura del proceso constituyente con el plebiscito de entrada, donde la ciudadanía puede sufragar. Y acuérdense que son 2 y 4 votos al mismo tiempo. O sea, aprueba o rechazo, convención mixta, convención constituyente, ¿cierto? Acuérdense que la convención mixta, donde es mitad ciudadano, mitad congresista, y la convención constitucional, donde es 100% ciudadano. No hay que perderse, ¿cierto?, lo que señalábamos al inicio del programa, como parte del estallido social, de donde se origina esta idea, y finalmente y felizmente hay una apertura a un proceso constituyente para que la Constitución y las comparaciones, o sea, los países desarrollados, entre otros, han tenido procesos y varios procesos constituyentes donde es la ciudadanía la que de alguna manera
y de la manera más práctica y universal, que es mediante el sufragio, decide cuáles son los destinos de su nación. Y eso es un poco acá lo que está en juego. Cuando los sectores políticos dicen que hay que destruir para construir y que lo que se ha avanzado y el desarrollo, etcétera, la verdad que entrar en un proceso constituyente y ojalá, cierto, que el buen puerto sea establecer una asamblea constituyente donde los ciudadanos redacten una nueva constitución, no es destruir nada. Las cosas de alguna manera en el mundo y en los países evolucionan como evolucionan muchas cosas, la tecnología, qué sé yo, las sociedades, y parte de ese cambio, en el fondo, justamente poder hacer y construir, ¿cierto?, una nueva ley fundamental, que no tal margen en otros países la hacen sin ningún problema cada 30 años, cada 40 años, dependiendo, ¿cierto?, de las realidades. Por lo tanto, esos cambios no son para nada destructivos, por el contrario, son justamente parte de la evolución de cómo van sucediendo y van cambiando las cosas en las sociedades. Entre 30 y 40 años las necesidades de las sociedades son distintas, los requerimientos son distintos, la población cambia, ya sea por condición social, económica, educacional, por lo tanto las cosas van cambiando y los países se van adaptando a través de una constitución escogida por la ciudadanía o por el pueblo, ¿cierto?, a justamente a cómo se desarrollan las comunidades en X época. Y acá la verdad que constitución nueva no tenemos desde hace muchísimos años, y todas las constituciones que se han tenido han sido decididas por los poderes políticos con cero injerencia ciudadana. Es que eso hay que señalarlo, y muchas de esas injerencias que ha tenido, ¿cierto?, la política o los representantes a través del Congreso, muchas veces uno las desconoce. Estas famosas leyes o tecnicismos que se van cambiando entre medio que nadie tiene idea y mucho menos muy poco entienden. Esto es Primera Actualidad, 20 horas con 13 minutos. Estamos en vivo a través de Radio Nonguén, como todos los miércoles, a contar y pasadito a las 19 horas. Estamos con Jorge Pozo y Julio Muñoz. Por ahí también más saludos para Jorge Pozo de Felipe Cartes, por a través de las redes sociales. Y los dejamos invitados a seguir participando con nosotros. Tenemos una nutrida programación semanal y ya para el próximo miércoles esperamos tener nuevamente algunos invitados para comentar la actualidad. Antes de cerrar el programa del día de hoy y con reafirmar, ¿cierto?, la invitación de este programa para todos nuestros auditores a que primero vayan a votar, ¿cierto?, y por supuesto voten por apruebo para abrir un proceso constituyente. Quizás podemos comentar muy brevemente algunos sucesos que han sido protagonistas esta semana, el principal y del cual está toda la sociedad pendiente, ¿cierto?, el macabro crimen de Ámbar en el norte del país, y por otro lado el conflicto mapuche que se ha agudizado cada vez más con militarización de la zona, ¿cierto?, y también muy pendiente de la salud del Mache de Celestino. No sé si pudiésemos comentar muy breve respecto de estos sucesos, al cual obviamente vemos la ausencia de un Estado fortalecido y robusto, que se anticipe, prevenga o, en el peor caso, reaccione, pero reaccione de una manera protectora ante estas eventualidades que suceden en pleno siglo XXI, que no se han diferenciado en lo absoluto con hechos similares de 10, 15 o 20 años atrás. Sí, Mauricio, la verdad que el tema de Ámbar es una cosa brutal, pero es una cosa brutal que desafortunadamente en nuestro país se está repitiendo con una facilidad pero extrema, digamos, y seamos súper sinceros. Esto es una conducta que en Chile se ha ido perpetuando en este tipo de cuestiones. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque tenemos una sociedad que permite este tipo de cosas. O sea, tenemos una sociedad que lo hace, y en el caso de Ámbar, en realidad hay una preocupación baja, en realidad, del Estado por los ciudadanos de Chile. Esa es la realidad. Y si aquellos ciudadanos más encima pertenecen a los grupos de ciudadanos sin poder en Chile, peor todavía, absolutamente peor. Entonces tenemos que pensar en que es necesario construir un Chile que sea un Chile bastante más solidario, más justo, en que efectivamente, ¿no es cierto?, ofertemos las oportunidades de desarrollo personales, ¿ya?,
y que apliquemos las penas que tienen que aplicarse en minutos dados. Pero vamos en una ambigüedad terrible, digamos, en el país. Todo lo como que lo escondemos para los extramuros, ahí no nos preocupamos, que si ahí está, queda la escoba, no hay problema en realidad, porque es afuera. Entonces un poco es eso, digamos. Es brutal lo que ocurrió, indiscutiblemente es brutal. Pero el problema es que esa brutalidad se está repitiendo con demasiada frecuencia, en realidad. Antes de retirarme, ¿no es cierto? Yo no puedo dejar pasar el tema mapuche en este minuto. El tema mapuche es un conflicto terriblemente grave en este instante, y la verdad es que es un conflicto que todos sabemos se arrastra por una cantidad de años impresionante, y que al menos en el último, posterior a la democracia, ningún gobierno le ha querido poner el cascabel al gato. Esa es la verdad. ¿Ya? Aquí hay un problema político. Pero resulta que todos los gobiernos, cual más, cual menos, han querido manejar el problema político desde un punto de vista de seguridad pública o desde un punto de vista del enemigo interno. Así de simple. ¿Ya? Y resulta que en este minuto, en este preciso instante, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos instalado el enemigo interno, pues lo tenemos ahí en Temuco, ¿no es cierto?, lo que tenemos en Tirúa con nuestro amigo, el alcalde, ¿no es cierto?, Millaurra, ahí estamos, en todo ese sector, ahí tenemos el enemigo interno. ¿Ya? Entonces ahora queremos sacar a machullar a las fuerzas navales, ¿no es cierto? Y para que las fuerzas navales cuiden seguridad pública, aprovechándose de que si las fuerzas militares en Chile no pueden ejecutar seguridad pública, bueno, del estado de excepción que hay. Pero el estado de excepción es un estado de excepción de pandemia, o sea, los militares o los marinos están en las calles para cooperar, ¿no es cierto?, en el control de este tema de pandemia. Sí, pero aprovechamos el subterfugio que pueden estar en la calle para mandarlos a controlar el orden público, pues si la cuestión es así de simple, en una lógica de guerra. O sea, aquí aparecieron los terroristas, armamento pesado, ¿no es cierto?, comandos extranjeros, o sea, ya el cuento, por enésima vez, el mismo cuento que el Estado chileno ejecuta, lo está ejecutando en este minuto. Y oiga que les conviene ejecutarlo en este instante, estimados auditores, por favor, piensen un minutito ustedes, si conviene o no. Pusieron un ministro del Interior, ¿no es cierto?, que tiene una herencia de dictadura, pero impresionante. ¿Ya? Impresionante. No se olviden ustedes que es amigo de Colonia Dignidad el hombre, pues. ¿Ya? Y en Colonia Dignidad ya todos tenemos claro qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ocurrió con los colonos alemanes y con los presos políticos chilenos. ¿Ya? Eso por un lado. El hombre es duro, viene con la lógica de la guerra. Y la lógica de la guerra la están intentando implementar y conviene en este minuto la lógica de la guerra del gobierno, pero lógico, como si cambia el foco, ¿no es cierto? Endurece posiciones, pero no las endurece porque la quiere endurecer frente al movimiento social, no, sino que la endurece sobre la lógica de la guerra interna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un grupo de guerrilleros subversivos puesto ahí. Es una falsedad, pero terrible, discúlpenme. Esa cuestión es una falsedad. Este es un tema político. Y si el tema político no se soluciona de una forma política, lamentablemente aquí va a haber un desastre. Y ese es un desastre porque se está llevando y se está empujando a que este problema, que tiene que solucionarse en conversaciones, tiene que solucionarse pactando, tiene que solucionarse cediendo posiciones, tiene que solucionarse, ¿no es cierto?, entendiendo el proceso cultural de nuestro pueblo originario, se pretende solucionar por la fuerza. Y eso no se va a lograr. Eso solamente va a lograr sangre. Y lamentablemente, sangre va a complicar aún más a nuestro país. Pero ojo, acuérdense de lo que les estoy diciendo. Es conveniente para el gobierno endurecer esta forma en este minuto, porque esa visión permite que instaure en nuestro país una atmósfera de inseguridad, de enemigo interno, de combate interno, y eso hace que podamos endurecer mañana contra el tipo que hizo una barricada, ¿no es cierto?, en la calle para obstruir el tráfico, porque es enemigo interno, porque no, si el negocio está pero absolutamente armado. Por favor, piensen y no compren lo primero, ¿no es cierto?, que se está diciendo. El pueblo mapuche tiene derechos y tiene necesidades, y tiene que ser discutido de forma política. Así de simple. El resto es que nos quieran, ¿no es cierto?, por enésima vez vender
aquello que también dijo Julio hace un rato atrás, ¿no es cierto?, cuando dijo que Piñera salió electo, entre otras cosas, diciendo que si él no era, aquí Chile iba a ser Chilezuela. Y a mí, si usted me pregunta, en Chilezuela se convirtió con él finalmente, con todas las protestas y todo el tema. Y aquí termino, Mauricio, por favor. Nos dijeron que si el 10% de los fondos de pensiones se retiraban, iba a ser un desastre. Chile se iba a morir, se iba a poner de rodillas. En este minuto han entregado algo así como 5.000 o 6.000 millones de dólares ya de ese 10%. Y ustedes ven a Chile de rodillas, ¿no? Lo mismo nos dijeron cuando la ley, ¿no es cierto?, de divorcio, que poco más menos que aquí iba a ser Sodoma y Gomorra finalmente en Chile, y que no iba a ser todo un desastre. Bueno, mírenlo ustedes el día de hoy, ¿ha sido? No. O cuándo, no sé, podemos dar miles de ejemplos. Julio, por favor. Y bueno, para terminar, y decirle a nuestros auditores que nosotros en nuestro programa, lo que hizo Mauricio es interesante. Yo creo que tenemos que volverlo a repetir toda la semana, recordarnos cuál es nuestro próximo encuentro electoral, de qué se trata, qué es lo que va a decir la papeleta y qué significa cada uno de esas alternativas. Eso vamos a seguir insistiendo porque es de una trascendencia histórica tremenda para los destinos de nuestro país. Por el otro lado, brevemente, en el caso Ámbar, este es un tema de una institucionalidad que no funciona. Esto hay que decirlo. Los jueces han actuado según lo que la ley les permite. ¿Ya? Lo que pasa es que hay una institucionalidad que está sobrepasada, es antigua y que no responde a los nuevos estándares. Esto significa que en Chile hay que trabajar por una justicia penitenciaria. ¿Ya? Una justicia penitenciaria, que haya gente experta, dedicada específicamente a resolver estos temas, y que no se resuelvan por grupos. Esto necesita analizarse caso a caso, si se cumplen los requisitos para determinados beneficios o no beneficios, y analizar condiciones médicas, de salud mental, física, situaciones de cumplimiento, de disciplina, etcétera. ¿Ya? Para que existan verdaderos argumentos para poder dar o no dar estos beneficios, pero por agentes especializados para esto. Y esto no se considera en este país. ¿Ya? Fíjense, llevamos con la reforma procesal civil muchos años y este gobierno ya la aplazó. Fíjense en el ámbito civil. Por lo tanto, no se espere que hoy día el tema de una justicia penitenciaria tenga lugar en este escenario. Lo que sí tiene lugar es el populismo penal. Entonces, donde todos se aprovechan, aumentemos las penas, ya están viendo cómo el Senado quiere aumentar las penas por la quema de camiones, por ejemplo. ¿Ya? CAS había puesto unos tipos penales específicos para el caso de la quema de bosque, ¿ah? De bosque, protegiendo a la empresa forestal, que fue, por cierto, desvelado por el senador Buenchumilla en una pelea que tuvieron política ellos y que se llevó a cabo a través de cartas en el Mercurio. Entonces, eso sí prima el populismo penal, pero no el fondo de que hay que trabajar en estas situaciones, porque las personas tienen derecho a beneficios sí, pero eso tiene que ser estudiado con profundidad por agentes especializados para ello, para que se tomen las mejores decisiones. Eso hoy día en este país está pendiente. El otro tema que es importante, el tema de los movimientos, como el movimiento de los camioneros, que hoy día da ultimátum. Ese ultimátum no se lo está dando solamente al gobierno, se lo está dando al resto del país, y esto es importante, porque esto significa actuaremos fuera del Estado de Derecho. ¿Ya? Eso nos afecta a todos. El tema mapuche, y que es consecuencia del tema mapuche, es un tema histórico que hay que asumirlo con lógicas políticas, pero donde estén todos y con sinceridad. ¿Ya? Aquí hubo un Estado, ¿ya?, que arrasó, y por lo tanto eso tiene que conocerse. Ya no se puede desconocer más esa realidad, hay que sentarse y hay que buscar soluciones a este ámbito. Se han dado soluciones parciales a través de políticas públicas, pero el tema es mucho más profundo que ese. Entonces, la solución no puede ser criminalizar la zona. Así como se lucha por criminalizar la protesta social, tampoco puede ser criminalizar la zona. Ahora,
Si bien es cierto, gobiernos más, gobiernos menos han tratado de solucionar mínimamente este problema, en este gobierno tenemos mucho más problemas porque es un gobierno que trabaja bajo la lógica de un Estado mínimo. Y un Estado mínimo quiere decir de que sálvese quien pueda y que este Estado solamente se preocupa de los temas de seguridad, tanto interno a través de la policía y externo a través de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y proteger las grandes transacciones comerciales. Esa es la lógica de Thomas Hobbes, ¿ya? Pero no le interesa el ámbito de los derechos sociales o otros ámbitos que son más importantes para el todo, sino que la lógica de algunos. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá no es una lógica de sentarse a conversar, ver lo que pasó, ver cuáles son nuestros problemas, sino sin duda a través de la lógica de la criminalización de la situación que existe en la Araucanía. Y yo quisiera un poco que aquí hace falta volver esencialmente a planteamientos que lo han hecho muchos filósofos, pero en particular Hannah Arendt, cuando dice que en definitiva esto tiene que solucionarse a través de la tolerancia. Y esto significa que uno tiene que aprender a mirar el mundo a través de los ojos del otro. Nosotros tenemos que ser capaces de mirar la realidad mapuche a través de los ojos de ellos, ¿ya? Si no es así, estamos en un diálogo de sordos, de ciegos, y que no van a llegar a ninguna parte. Por lo tanto, hay que sentarse con humildad para reflexionar sobre este proceso y para encontrar las mejores soluciones, ¿ya? Nadie quiere que esto se perpetúe por el bienestar de todos los que habitamos esta tierra. Así que yo con este último comentario me despido de ti, Mauricio, de Jorge, esperamos que nos encontremos la próxima semana y un saludo a todos los auditores de Radio Nonguén, que por cierto la señal está llegando bastante lejos, ¿eh? Entonces, y eso es bueno. Ayer me decía un amigo que se escuchaba clarito en Villahuasca. Así que un saludo a César en Villahuasca. Mauricio, súper breve, yo también me despido, aprovecho de despedirme de todos los auditores, Julio, de ti, agradecerle a Guillermo que está, ¿no es cierto?, sacando esta transmisión al aire de Santiago en este minuto, ya como todos los miércoles, en todo caso. Y también quiero recordarle a todos los que nos están viendo y oyendo que vayan a la página de Facebook de Creación Ciudadana. Creación Ciudadana es un grupo de ciudadanos de Concepción inquietos respecto a este tema, que están por el apruebo, que están generando información, tienen una red amplia de información en redes sociales, así que por favor, vean la página de Facebook de Creación Ciudadana y con ella van a quedar enlazados automáticamente a nuestros Twitter, Instagram, blog, etcétera. Háganlo porque es importante, nos ayuda también a que aparezcamos en redes sociales con bastante más frecuencia, porque entre otras cosas, parte de la disputa para el próximo plebiscito se va a dar en redes sociales y por ende necesitamos tener una frecuencia de aparición amplia, tener una cantidad de amistades en redes sociales amplia. Así que les recuerdo, Facebook, Creación Ciudadana. Háganlo, véanlo, por favor, está súper interesante. Gracias, Mauricio. Julio, nos vemos la próxima semana y me despido de todos ustedes, ¿ya? Bien, agradecemos a nuestros auditores, ¿cierto? Nos despedimos acá por interno y los dejamos invitados para el próximo miércoles a contar de las 19 horas y todos los miércoles a contar de las 19 horas. Esto es Primera Actualidad, donde por supuesto conversamos y debatimos y también ahora y más que nunca camino al próximo plebiscito por el apruebo. Y dejamos el mensaje para todos nuestros auditores que interactuaron hoy día a través de las redes sociales, ¿cierto? Que lo sigan haciendo en lo sucesivo. Y por supuesto que para participar también en la medida de las posibilidades que sus recursos y medios lo dispongan, por supuesto la invitación sigue firme a que también se cuiden, ¿cierto? Hay pandemia y dentro de las maniobras que puedan hacer los ciudadanos, por supuesto tomar las medidas mínimas para evitar cualquier tipo de contagio y cuidarse mucho la salud, como debería ser siempre en realidad. Y a propósito de esto, hay un auditor, Pedro, nos solicita información respecto de algunos test que se han hecho en Concepción, gestionados por Junta de Vecinos. La verdad que vamos a transmitir este mensaje, me da la impresión que es de la localidad, así que vamos a transmitir este mensaje de este auditor
a la Junta de Vecinos respectiva para que pueda gestionar ahí la ejecución de algunos test en nuestro sector de Nonguén. Ese es así efectivo como lo dice el auditor Pedro Pinto, que esto se solicita a través de las juntas de vecinos para que la municipalidad lo ejecute. Vamos a ir a canalizar este mensaje a quien corresponda por interno. Dicho esto, saludamos a todos los que nos acompañaron y los dejamos invitados para el próximo miércoles a contar de las 19 horas por Radio Nonguén. Tengan todos muy buenas noches y sigan en la grata compañía de la radio.